estamos? Esta es la pregunta de fondo. ¿Cuál es el estado de la democracia? Y yo diría que hay noticias, algunas buenas que vale la pena rescatar, pero otras de una mayor preocupación. El balance en general a nivel global que surge de los principales estudios que miden la calidad de la democracia hoy en el mundo, tan solo para citar alguno de ellos, me refiero al proyecto VIDEM de la Universidad de Gotemburgo de Suecia, el índice de calidad de democracia de la prestigiosa revista británica The Economist, o el propio índice de Freedom House, por ejemplo, todos muestran de que estamos pasando por un momento de recesión democrática. Es cierto que la democracia siempre ha sido desafiada, pero en el marco de esta tercera ola democrática, yo diría que de 1974 al 2005, 2006, hubo una fuerte expansión de la democracia, muchos países ingresando a la democracia. Pero a partir del 2005, 2006, en estos últimos 20 años, ha venido, estamos viendo una ola autoritaria, una ola de autocratización, Carmen, que genera obviamente una máxima preocupación. Y esto es lo que lo ha llevado al profesor de Stanford, Larry Diamond, a hablar de que estamos atravesando precisamente en este momento un proceso de recesión democrática. Y los datos no nos dejan mentir. El informe de Biden dice que hay, por primera vez en los últimos 20 años, más países que se han vuelto autocráticos que países que son democráticos. El mismo estudio de Biden muestra que prácticamente, según sus datos, alrededor del 72% de la población del mundo, no de los países, de la población del mundo, están viviendo en regímenes autocráticos. El estudio de The Economist, que también citaba, dice que solamente el 6.6% de la población del mundo vive en democracias plenas. Un 38% vive en democracias defectuosas. Un 16 punto y algo vive en regímenes híbridos, que no son ni democracia ni regímenes autoritarios, y el resto vive en regímenes autoritarios. Por lo tanto, si los juntamos, podríamos decir que democracias plenas y democracias defectuosas representan el 45% de la población, mientras el 55% restante vive en regímenes autocráticos. Y si le sumamos a esto los datos de Freedom House dice 2025, con datos del 2024, es el año número 19 consecutivo donde hemos visto un descenso de los derechos civiles y políticos a nivel del mundo, donde marca también una tendencia tremendamente preocupante. Mientras en 60 países ha habido retrocesos, solamente en 34 ha habido mejoras. Así que este cuadro te permite decir que aunque la democracia obviamente no está acabada, hay que ser prudente, aunque no estamos en una contraola democrática, sí estamos frente a una ola de autocratización que nos exige ser muy atentos para ver cómo se le hace frente a este embate autoritario creciente que estamos viendo a nivel global, pero también a nivel regional latinoamericano. ¿Qué es lo que tiene que existir en un país para que este país pueda ser reconocido como país en democracia o no? ¿Cuáles son los componentes sí o sí que deben existir? Mira, acá hay un problema que tiene que ver con lo conceptual. ¿Por qué? Y bueno, porque de una manera u otra lo que estamos viendo es que estamos ante un concepto muy polisémico. Esto quiere decir que cuando hablamos de democracia, cada uno más o menos interpreta que, bueno, lo mío también es una democracia. Ahora, nosotros hablamos de democracia liberal. ¿Qué quiere decir democracia liberal? Bueno, quiere decir lo que establece el artículo 3 de la Carta Democrática Interamericana sobre democracia, precisamente, adoptada en el año 2001. Y ahí establece dos cosas básicas, Carmen. Primero, tenés que tener una legitimidad de origen, es decir, tenés que llegar al poder habiendo sido electo en elecciones
que tengan niveles aceptables de integridad electoral. Pero no basta con ser electo democráticamente. Tenés que luego, en el ejercicio de ese poder, gobernar democráticamente. Es decir, que a la legitimidad de origen le tenés que unir la legitimidad de ejercicio. ¿Y qué quiere decir esto? Hay que gobernar con división de poderes, respetando el Ejecutivo, la división con el Legislativo y el Judicial. Doctor Daniel Sobato, déjame detener en el tema de los casos particulares cuando de democracia se habla o cuando de situaciones críticas se habla. Acabamos de ver apenas hace unos días la sentencia, ni más ni menos que a quien fuera presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, y ahí, bueno, están involucradas muchas cosas, muchísimas. ¿Qué te dice este caso y este momento en Brasil, pero que de alguna manera refleja otras cosas? Uf, es una bocanada de aire fresco, Carmen. Realmente la democracia en Brasil estuvo muy, muy sitiada, muy acosada y realmente fue la justicia, tanto por el lado del Supremo, como ya le llaman, que es la Corte Suprema de Justicia, como por el lado del Tribunal Supremo Electoral, los que salieron en defensa valiente de la democracia, que termina con este juicio de la semana pasada, donde se le aplican 27 años y 3 meses de prisión al expresidente Bolsonaro, pero también a varios militares de alto rango por su intento de golpe de Estado el pasado 8 de enero del año 2023. Eso es una estupenda, muy buena noticia que va más allá de Brasil y que claramente le hace mucho bien, no solamente a América Latina, sino también al hemisferio. Es decir, Trump también auspició un ataque al Congreso ese 6 de enero del año 2021, también no aceptó los resultados cuando perdió frente a Biden, pero a diferencia de lo que pasó en Brasil, en Estados Unidos no solamente no le pasó nada a Trump, sino que ahora está de regreso en la Casa Blanca. Y como bien dijo el presidente Lula, si Trump hubiera hecho esto en Brasil, estaría pagando la sentencia con Jair Bolsonaro. Ese es muy importante.